Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra la señora diputada Mariela Pellegrín. Muchas gracias, señora presidenta. Abordar esta temática y este proyecto no fue sencillo, entendiendo en primer lugar que hablamos de una institución que ha contado con reglas propias y exclusivas, siendo sumamente cuidadosa de su autonomía. Luego de recibir y escuchar en comisión las opiniones del señor ministro de Defensa, de su equipo técnico y del señor jefe del Estado Mayor de la Defensa, general del Ejército Juan José Saavedra y el teniente coronel Fernando Suárez, consideramos que la propuesta de reforma de la actual Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, aprobado por decreto 1457 del 21 de febrero de 1974, será una herramienta indispensable para la actualización normativa en la materia. Reforma que comenzó con la Ley 18650, Ley Marco de Defensa Nacional, consolidando la conducción civil y el control democrático de las Fuerzas Armadas, y posteriormente deberá continuar con la revisión y aprobación de las leyes orgánicas de cada una de las fuerzas, como también la Ley Orgánica de la Secretaría de Estado del propio Ministerio de Defensa. En ese sentido, valoramos los esfuerzos del Ministerio de Defensa, en especial del entonces ministro señor Jorge Menéndez, quien con un particular ánimo conciliador y de respeto consultó y escuchó la opinión técnica de las Fuerzas Armadas previo a la elaboración y envío de este proyecto al Parlamento. No quiero ser reiterativa mencionando todas las consultas realizadas por parte del Poder Ejecutivo para la elaboración de este proyecto, dado que el diputado Rodríguez Gálvez ya lo realizó. En consecuencia, este proyecto es el resultado de un trabajo multidisciplinario cuyo objeto específico supone el rediseño del marco regulatorio general de la Ley Orgánica Militar a través del dictado de reglas básicas que determinan la organización y funcionamiento de las Fuerzas Armadas, debiendo posteriormente cada una de las fuerzas, como dije anteriormente, regular en sus leyes orgánicas los aspectos relativos a su especificidad, con las pautas que esta ley defina. Basados en ello, entendimos que no era conveniente extender los plazos de discusión de este proyecto, considerando oportuno avanzar en la redacción y aprobación de las que vendrán. Este proyecto, además, ha sido objeto de múltiples consultas interpartidarias y de un profundo análisis en el ámbito de la Comisión de Defensa, la cual tuve el honor de presidir interinamente el pasado año. Desde su ingreso a la comisión en el mes de agosto de 2018, procuré personalmente invitar y contar con la opinión y participación de todos los partidos con representación parlamentaria. A muchos de los presentes les consta que participé a los partidos o sectores que no contaban con representación en la comisión, con la tema regulado por una ley orgánica militar cuya vigencia data del año 74 y que no se ajusta a la realidad internacional ni a las necesidades actuales de nuestro país, excluyendo además de oportunidades la presencia del señor ministro e incluso de comandantes en jefe, a lo que accedimos en pos de recibir la información necesaria que le permitiera a los señores legisladores evacuar sus dudas. Así fue que el señor ministro junto a sus asesores concurrieron en varias oportunidades, incluso en un gesto digno de destacar, autorizó la presencia al jefe del Estado Mayor de la Defensa, general de Ejército Juan José Saavedra, y al teniente coronel Fernando Suárez, quienes evacuaron todas las dudas planteadas por los señores legisladores, y en más de una ocasión el propio ministro recogió sus planteos, enviando la información requerida en comisión y nuevas propuestas de redacción al articulado con la finalidad de contemplar todas las posturas y lograr el más amplio consenso.
Considerando algunas expresiones vertidas en esta oportunidad por el general de ejército Juan José Saavedra, como que el proyecto era perfectible, es decir, que era susceptible de perfeccionamiento, convirtiéndolo en algo mejor, es que nos propusimos desde nuestra fuerza política continuar profundizando su estudio, modificando algunos aspectos que, si bien no alcanzan la perfección, significan un gran avance. Por lo tanto, en este caso no es posible admitir que se alegue para no acompañar la propuesta que existe desconocimiento, falta de información o de convocatoria al diálogo y trabajo conjunto, porque ocurrió todo lo contrario, y ello se puede verificar con la simple lectura de todas las actas de sesión de la comisión donde se ha tratado el tema. Permítanme citar algunos ejemplos de apertura a lograr consenso amplio y convocatoria a participación activa de la oposición. Comparecencia del ministro. Además de la opinión y posturas de otros partidos, se tuvo presente la opinión de las Fuerzas Armadas. Ello se evidencia en el propio trabajo en Comisión de Defensa, plasmado en cada una de sus actas e informes, donde la principal falacia sobre que se apoya el otro informe en minoría cae por su propio peso al demostrarse que el proyecto enviado y la comisión que lo estudió por casi un año se asesoró y escuchó al personal militar. Como bien lo indicó el anterior ministro Menéndez, lo que consta en acta del 20 de noviembre de 2018, se trata de un proyecto donde no se prescindió de la opinión de los militares. Se recuerdan las palabras del señor ministro Menéndez al decir el 20 de noviembre en sesión de la comisión, cuando expresó: contamos con antecedentes históricos, legislación comparada, resoluciones del Tribunal de Cuentas, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que generaban a través de sus dictámenes caminos a seguir desde el punto de vista de esta iniciativa legal. Luego hicimos consultas a los distintos comandos. Algunas tenían que ver con cuestiones estrictamente técnicas y otras evaluaciones de carácter estratégico, no necesariamente vinculante en la elaboración del proyecto. O sea que este proyecto que hemos traído acá fue hecho en consulta con el Estado Mayor de la Defensa y con los distintos comandos de las tres fuerzas. Sin alguna duda, si alguna duda queda al respecto, les recordamos las palabras del general Saavedra ese mismo día, quien expresó: soy el jefe de Estado Mayor de la Defensa, voy a hacer una puntualización importante. Más allá del uniforme que tengo el honor de lucir, el Estado Mayor de la Defensa está integrado por las tres fuerzas y en mi caso particular pretendo con todo respeto representar a la Armada Nacional, a la Fuerza Aérea Uruguaya y a mi Ejército Nacional. Puedo aseverar, con el respeto que a mí me merece el general Saavedra, que no nos asesoró sobre bases ideológicas. Entonces, ¿estuvo o no representado el personal militar en la comisión? ¿Existió asesoramiento profesional o no? ¿Se olvidan los legisladores que el propio general Saavedra evacuó sus dudas y consultas? A modo de ejemplo, podemos recordar que el propio general Saavedra ilustró al diputado Novales, lamento que no haya podido asistir, y bueno, y le deseo una pronta recuperación, sobre el artículo 13, evacuando sus dudas y en definitiva argumentando sobre las ventajas de incluir la normativa planteada por el Poder Ejecutivo al respecto. Lo mismo ocurrió con otras dudas planteadas en comisión por los diputados Fachelo y Novales, las que también fueron evacuadas por los profesionales de las armas antes citados general Saavedra y demás técnicos asesores del Ministerio de Defensa invitados a la comisión.
Con el espíritu de apertura y en búsqueda de amplios consensos, se observa el contenido de la ley, entendemos y por ello trabajamos incesantemente en la realidad nacional e internacional, manteniendo los cimientos de nuestras Fuerzas Armadas. Bajo esos parámetros, la norma proyectada define el marco superior de las Fuerzas Armadas, enuncia las atribuciones y competencias del Ministro de Defensa Nacional, determina la composición, jurisdicción y organización de las Fuerzas Armadas, establece además normas relativas a las misiones, el estatuto del personal militar y logística de las Fuerzas Armadas. En el capítulo 2, jurisdicción, se enumeran las áreas de responsabilidad en las jurisdicciones que corresponden a cada fuerza, que por su especialidad y complejidad requieren una atención especial en recursos humanos, tecnológicos y económicos asignados a las responsabilidades asignadas en el proyecto conforme a esta nueva visión. Como avances sustanciales en la normativa, a título de ejemplo, podemos mencionar, hay artículos que en términos generales reflejan la modernización y actualización por la que se aspira a transiten nuestras Fuerzas Armadas, al establecer a texto expreso que éstas cumplirán sus misiones en el marco del respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, expresando también que ningún militar debe cumplir órdenes manifiestamente contrarias a la Constitución y las leyes vigentes o que impliquen la flagrante violación o ilegítima limitación de derechos fundamentales. En concordancia con lo anterior, destacamos como relevante que el proyecto reconozca e incorpore a texto expreso el principio general de no discriminación en el ámbito de las Fuerzas Armadas, estableciendo el deber de actuar con el máximo de respeto a la dignidad de las personas, conforme al principio de igualdad consagrado en nuestra Constitución, ordenando además se promuevan las medidas necesarias para propender la aplicación real y efectiva del principio citado. Siguiendo entonces con el proceso de modernización y profesionalización pretendido por esta reforma, se introducen también relevantes modificaciones en el Estatuto del Personal Militar, regulando en esta forma sistemática desde el ingreso a la función pública del personal militar hasta su baja o cese, incorporando el concepto de que el personal militar ostenta el carácter de funcionario o servidor público y, como bien se indica en la exposición de motivos, no para desconocer las particularidades que lo distinguen de los demás funcionarios públicos, sino con una visión integradora. Respecto del personal militar, el proyecto determina la estructura de escalafones y grados de manera ordenada, racional y simplificada, mantiene las actuales jerarquías, grados con terminología tradicional que le es propia de cada fuerza y fija el número de oficiales generales y oficiales superiores de cada una de las fuerzas. En este sentido, se realiza una moderada reducción en el número de efectivos oficiales generales y de oficiales superiores de las tres armas, cifra que en actualidad se ha demostrado en sesión de nuestra comisión es desproporcional con la relación al número de subalternos. Me encuentro plenamente convencida que ello implicará a futuro un reaprovechamiento de los recursos económicos y una tendencia a avanzar en el proceso de profesionalización y tecnificación acorde a esta nueva época, al igual que ya lo han hecho otros países de la región. Obsérvese que la modificación en el número de cargos jerárquicos es un simple ajuste en esos grados superiores y no implica un cambio radical sustancial en el número total de efectivos. Si bien en la relación con la totalidad del personal militar activo, la reducción de oficiales superiores y generales no supone un ajuste drástico como ha ocurrido en otros países, entendemos que resulta necesario para transitar el referido proceso de modernización que requiere nuestro país y que en algún momento necesariamente debía realizarse.
En este aspecto es bueno recordar que no somos el único país que transita por ese proceso de revisión y reforma de las Fuerzas Armadas. En la región tenemos el caso de Ecuador, que desde hace años planifican y trabajan en la reducción de sus Fuerzas Armadas como parte del proyecto de modernización de la institución militar. También el proceso de revisión se ha dado en países integrantes de la OTAN, como el caso de España, quien entre los años 2011 y 2016 proyectó un plan de reorganización de su ejército. En tal sentido, cabe recordar que el señor ministro de Defensa de ese periodo indicó en ese momento que conforme a dicho plan, hacia el 2025 el número de contingente militar español se proyectaba debía reducirse a 20.000 hombres, lo cual serviría para abastecer mejor las unidades restantes y modernizar los sistemas de mando de defensa y de transporte, entre otros aspectos. Recordemos que nosotros tenemos 3.400.000 habitantes. Los países mencionados anteriormente son solo un ejemplo de conjunto de países que han readecuado y ajustado a las necesidades de estos tiempos su estructura militar. Por lo tanto, lo planteado en el proyecto no supone otra cosa que reformar con una visión de futuro, como ya lo han hecho otros países, un sistema perimido en el tiempo. En materia de derechos y obligaciones, debemos resaltar como aspecto sumamente positivo que el proyecto sustituye aquellos aspectos anacrónicos contenidos en la Ley Orgánica del año 74, incorporando a texto expreso derechos y garantías sustanciales para todo el personal militar, otorgándoles rango legal. En ese proceso de avances no es menor que el capítulo relaciones, prohibiciones e incompatibilidades, así como lo relativo a destinos, cargos, funciones, sistema de ascensos a través de concurso y régimen disciplinario. Como ya se mencionara, valoramos especialmente que esta reforma impulse, promueva y priorice la educación, formación y profesionalización del personal militar en su conjunto. Ese objetivo se evidencia en el desarrollo del proyecto, donde a texto expreso se establece que la carrera militar es una profesión al servicio de la nación, cuyo fin es capacitar a los integrantes de las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de las misiones que les confiere la Constitución, la presente ley y demás normas vigentes. Ello sumado además a la novedosa incorporación del mecanismo de ascenso por concurso para todas las Fuerzas Armadas, estableciendo criterios y objetivos de transparencia para los ascensos, los que se darán exclusivamente cuando exista vacante real presupuestal. En lo que respecta al reconocimiento de derechos, siguiendo el proceso de actualización normativa, es sumamente relevante la incorporación y sistematización a texto expreso de un conjunto de derechos que asisten al personal militar, el cual es contemplado como un verdadero sujeto de derecho. Si bien muchos de estos derechos ya le resultaban aplicables por estar contenidos en decretos u otras disposiciones legales, su incorporación al texto proyectado, además de sistematizarlos, supone una especial garantía para su respeto y efectivo cumplimiento. Dentro de esa enumeración de derechos se encuentran el derecho a recibir prima por hogar constituido, asignación familiar, compensaciones por contraer matrimonio o concubinato reconocido judicialmente y por razón de nacimiento o adopción de un menor, también el derecho del personal militar a licencias especiales por enfermedad, estudio hasta un máximo de 20 días hábiles, por maternidad, paternidad, lactancia, matrimonio, duelo, licencia por donación de sangre, órganos y tejidos, por retiros a jubilación, un día de licencia especial para la realización de exámenes génito-mamarios o exámenes de antígeno prostático específico, ecografía o examen
urológico y por violencia doméstica, en caso de inasistencia al servicio debido a situaciones de violencia doméstica debidamente acreditadas, entre otros derechos que se enuncian en los artículos 69 y 84 del proyecto en análisis. Como avance sustancial en materia de género, no puedo dejar de mencionar la especial protección que se incorpora a texto expreso y por lo tanto con rango legal para la funcionaria militar que se encuentre gozando de licencia por maternidad, descanso puerperal y lactancia. En estas situaciones, la norma proyectada establece que la funcionaria militar, en su usufructo de las referidas licencias, tendrá derecho a estar exonerada de realizar guardias en caso de sanción de arresto simple, a rigor o tiempo suplementario de trabajo. Tendrán derecho a cumplir las sanciones una vez finalizados dichos periodos, lo que implica un avance significativo, dándole fin a las injusticias que se generaban al respecto. En definitiva, el proyecto supone un reconocimiento expreso de los derechos adquiridos y reconocidos para todos los trabajadores de nuestro país. De esta forma se consolida el proceso normativo de protección en derechos humanos y en garantías de acceso a los beneficios sociales adquiridos para toda nuestra ciudadanía sin distinción alguna. Oponerse a esto implica no votar tal reconocimiento y mayores garantías de cumplimiento y respecto a derechos del personal militar. En lo que respecta a las obligaciones inherentes al Estado militar incorporadas también en este proyecto de ley, valoramos positivamente la modificación al alcance del secreto profesional militar. En ese sentido, si bien el proyecto lo fija como una de las obligaciones inherente al Estado militar, en concordancia con lo que el resto de la mayoría proyectada, lo acota estableciendo que no podrá invocarse cuando la información solicitada se refiera a violación de derechos humanos o sea relevante para investigar, prevenir o evitar violaciones de los mismos. De esta manera, el proyecto modifica el antiguo concepto de secreto profesional establecido por el Decreto Ley 14.157 como obligación que impone el Estado militar sin límite alguno. Debemos reconocer además que el proyecto tiene la virtud de no desconocer las particularidades que hacen a la identidad de las Fuerzas Armadas, resguardando también ese aspecto. De esta forma se tutela el principio de disciplina y su correlato en la obediencia, siendo la potestad disciplinaria una expresión del poder del mando que existe en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, como bien se menciona en la exposición de motivos, el reconocimiento de la disciplina está limitado por el Estado de Derecho. Y a partir de esta concepción se han establecido los principios y criterios jurídicos que deben guiar el ejercicio de la potestad disciplinaria militar. La norma proyectada incorpora además modificaciones en cuanto a las medidas disciplinarias, incorporándose la posibilidad de baja como sanción disciplinaria. Este tipo de medida no se encuentra prevista en la normativa actual y conforme lo establecido en el proyecto, consistirá en la desvinculación de las Fuerzas Armadas, cualquiera sea el rango, por falta muy grave e implicará la imposibilidad de readquirir el Estado militar. Con respecto a los tribunales de honor y tribunales de ética y conducta militar, otro aspecto importante del proyecto en análisis es la supresión hacia el futuro de los tribunales de honor en el ámbito militar previstos en el Decreto Ley 14.157, convalidado por la Ley 15.738 del 22 de marzo de 1985, sus leyes modificativas y las leyes orgánicas de cada una de las fuerzas, manteniendo su vigencia solamente para las causas ya abiertas hasta su conclusión. En su lugar, se crean los tribunales de ética y conducta militar,
Debemos recordar que los tribunales de honor militar tienen su origen en España en el año 1867 y a nivel internacional han transitado por un proceso de eliminación, no siendo actualmente algo presente en la mayoría de las Fuerzas Armadas más profesionalizadas del mundo. En España, por ejemplo, luego de un largo proceso de reforma, la supresión definitiva vino con la Ley Orgánica Procesal Militar del año 1989 y en el plano sustantivo con la Ley Orgánica de la Defensa Nacional del año 2005, que en su artículo 21.2 establece expresamente que quedan prohibidos tribunales de honor en el ámbito militar. También en Argentina su eliminación fue propuesta en el año 99, pero recién en el 2008 efectivamente eliminan de su ley orgánica los tribunales de honor junto a la llamada justicia militar. A partir de la reforma proyectada se destierra definitivamente hacia el futuro los tribunales de honor militar, quienes por actual regulación actúan desde una lógica anacrónica y, según dispone el artículo 20 de la ley orgánica vigente, actúan como jueces de hecho de acuerdo a la conciencia que se formen frente a la verdad depurada o inspirándose siempre en el sentimiento de honor y deber militar. Tribunales cuya actuación es además sine die, esto es, sin un plazo o fecha determinada, lo que permite aceptar el aplazamiento indefinido en el tiempo de sus resoluciones. Ello, sumado a las carencias en materia de revisión de sus fallos y por lo tanto de una adecuada tutela a las garantías del debido proceso, demuestran por sí solo la necesidad de una reforma urgente en tal sentido. Conjuntamente con la supresión de los tribunales de honor, se crean los tribunales de ética y conducta militar. En línea con la regulación internacional actual, se avanza en el concepto de ética y conducta militar. Así establece la creación de los tribunales de ética y conducta militar sustentados sobre conceptos plenamente diferentes. Estos nuevos tribunales tienen por exclusivo cometido juzgar la conducta desde el punto de vista ético-moral de los oficiales que se encuentren en actividad o retiro. El proyecto establece además aspectos relativos a su conformación, alcance y facultades, con claras perspectivas garantistas. A modo de ejemplo, podemos señalar que sus integrantes serán de carácter electivo y queda expresamente excluido del ámbito de su competencia lo relativo al ejercicio de la potestad disciplinaria y sus consecuencias. El proyecto indica a texto expreso que dichos tribunales no podrán desconocer las resultancias de hecho y calificación jurídica que deriven de sentencias pasadas en autoridad. Ya estoy terminando, permiso, Presidenta. Pasadas en autoridad de cosa juzgada. En tal caso, solo podrán valorar las implicancias ético-morales que pueden derivarse de las mismas, debiendo emitir sus fallos en un plazo no mayor a 180 días y en base a la prueba recabada y a la convicción moral fundada que sobre la misma se formen sus integrantes. Finalmente, establece la homologación y revisión de sus fallos, así como la necesidad de posterior reglamentación, la cual deberá establecer, entre otros aspectos, el Código de Ética y Conducta Militar, su clasificación, integración y procedimientos. Para finalizar, agradezco que no haya incidido en mí otra decisión de apoyar esta ley que no sea la de mi responsabilidad como representante nacional y el estudio minucioso con total objetividad que es lo que corresponde. Muchas gracias, señora Presidente. Gracias a usted, señora diputada.